La primera conquista, la principal, es la conquista de uno mismo, la conquista del ego, realmente. Y eso solo se puede conseguir a través del autoconocimiento. Ya lo decía el oráculo de Delfos, conócete, conócete. A ello nos va a ayudar ahora Almudena Galán. Ella es bióloga, mentora experta en enneagrama y coaching cuántico. Y con ella vamos a descubrir nuestro yo, vamos a conquistarlo. Almudena, bienvenida. Muchas gracias, Alex, por invitarme. Tú utilizas, sobre todo para empezar, ¿no?, como herramienta de diagnóstico, para iniciar el trabajo, el enneagrama. Sí, el enneagrama es una herramienta muy buena para autoconocerse y también para yo tener una especie de filtro cuando conozco a la persona. A veces la persona quiere trabajar directamente con enneagrama y otras veces trabaja otros temas, pero yo tengo como base el enneagrama. ¿Cómo te ha ayudado a ti el enneagrama? Pues mira, el enneagrama yo lo conocí en un momento bastante complicado de mi vida, que estaba súper perdida y estaba buscando un montón de terapias alternativas, soluciones naturales. Me metí en el coaching, o sea, hice un poco, disparé a todo lo que pude porque quería, digamos, entender por qué, sobre todo en mi caso eran relaciones de pareja, por qué siempre acababan fallando los mismos temas. Y yo decía, bueno, cambias de pareja con los años, pero al final siempre el punto común eres tú. Luego algo debe haber en mí que no estoy entendiendo. Entonces, pues estaba en una escuela haciendo, como te digo, terapias alternativas y me invitaron a una charla de enneagrama y entonces me vi muy, muy reflejada en una de las personalidades y además vi reflejada a miembros de mi familia también. Y solamente con 1 hora y media de charla dije, uy, ahora empiezo a entender muchas cosas, ¿no? Entonces me metí de lleno en el curso completo, que en principio era de autoconocimiento, para mí, y después me decidí hacerme profesora y ¿Qué eneatipo eres? ¡Ay! ¿Tengo que decirlo? Esta es la típica pregunta que se hace, ¿no? Antes se decía, ¿estudias o trabajas? Pues ¿y qué horóscopo, no? Ahora se dice, ¿qué eneatipo eres, no? Bueno, yo me identifico con el eneatipo 7. 7. Sí. A la investigadora, ¿no? No, ese es el 5. Ese es el 5, El 7 es suspendido, mal. la entusiasta. La Ahora entusiasta. igual no me lo notáis porque estoy más seria, pero... Es verdad, el que disfruta los placeres de la vida, ¿no? Sí, sí. Que le gusta mucho pasárselo bien. Sí. Pero bueno, ahí está, justo das, Alex, el punto, ¿no? Si vemos el enneagrama solamente como, digamos, el nombre que se le ha puesto, pues hay eneatipos con prensa buena y otros con peor prensa. Sí. Pero si ya vas a las profundidades te das cuenta que el que parece muy alegre en el fondo está intentando ocultar un dolor, el que parece muy fuerte en realidad está intentando ocultar la vulnerabilidad y ese es el punto donde realmente te conoces. ¿Y cómo te trabajaste tú? ¡Fua! Al enterarte que eras eneatipo 7, es decir, ¿qué te aclaró sobre ti? Bueno, pues a mí me aclaró, muy, muy importante para mí fue darme cuenta de por qué me aburría. O sea, cualquier cosa que empezaba, de repente, o sea, empezaba como una montaña y tal, y de repente, ¡bum!, caía en picado. Perdía el interés. O a mí se me daba muy bien en los trabajos, en los cambios, los retos, te cambian de puesto, te cambian de... Y yo veía a la gente que a mi alrededor en general se agobiaba mucho con este tipo de cosas y a mí me parecía muy divertido. Pero al mismo tiempo yo me daba cuenta que cuando me quedaba sin hacer nada, o sea, a modo pues a lo mejor que llegas a casa después de un día de trabajo tal, y te quedas parado en el sofá, ese momento antes de volver a entretenerte con algo, yo notaba como un vacío tremendo. De hecho, es con lo que el 7 evita contactar, ¿no? Con ese vacío de cuando no haces nada. Con esto podría contactar mucha gente, no solo el eneatipo 7, pero en concreto al 7 le da como mucho vértigo, porque ahí está el dolor, está cosas donde no miras. Y a mí me ayudó mucho el decir, vale, me identifico con el 7, pero ¿para qué? Para darme cuenta de que eso no es la vida, es solo una parte, que yo la he hecho, bueno, pues para defenderme del dolor, pero que si no ahondas en el dolor, realmente no estás trabajando nada. Ahondar en el dolor. A partir de ahí te conoces, empieza el trabajo. Pero a mí me interesa también esta parte que tienes, porque claro, enneagrama sí se puede trabajar de muchas maneras, pero a mí me interesa el combinado que haces tú, ¿no? Que por una parte trabajas el enneagrama, pero también tienes interpretación de sueños, el coaching cuántico y la ley de la atracción. Sí. Que a mí el otro día me decía un amigo, pero esto de la atracción no es un invento, esto no funciona. Esto no va. Yo he intentado un montón de cosas y no me va. Claro.
Esto es muy de 7. Además de esto, hago esto, esto y lo otro, ¿no? Y bueno, pues realmente a mí, bueno, mi pasado científico, digo mi pasado porque he estudiado biología, pues me lleva también a que me interese mucho cómo explicar los comportamientos, no solo a nivel, digamos, de personalidad, de estudios psicológicos, sino cómo funcionan los neurotransmisores, cómo son las reacciones químicas en tu cuerpo, y me apasiona la física cuántica. Entonces, curioseando sobre física cuántica fue como llegué a la ley de la atracción. No fue para querer conseguir algo, sino precisamente para decir, anda, si resulta que vivimos en un campo cuántico de infinitas posibilidades y solo estamos viendo a la que estamos habituados, ¿no? Por eso, a mí me parece... Bueno, muy bonito, a mí me ha llamado la atención, también para no aburrirme de hacer siempre lo mismo, siempre tengo que cambiar, mezclar el eneagrama, que si, como te digo, lo dejamos a nivel superficial, yo sería un número y ya está. Si yo lo mezclo con todas las infinitas posibilidades del mundo cuántico, me doy cuenta que puedo ser, dentro de que tengo una tendencia egoica, que no la voy a negar, la voy a utilizar a mi favor y voy a cambiar mis creencias en el subconsciente, que es el que manifiesta la realidad, para empezar a ver una realidad más acorde a lo que yo quiero vivir y no la de siempre, ¿no? Déjame una cosa, que el micrófono esté bien puesto. Vale, perfecto, genial, ya está. Bueno, es que estamos aquí, esto es un directo, un falso directo, como le suele decir, y todo tiene que estar bien, tienes que escuchar muy bien a Almudena. De acuerdo, entonces... yo me conozco a través del eneagrama, herramienta de diagnóstico. A partir de aquí lo puedo trabajar, puedo conocer, conozco mi sombra, conozco también mi dolor, voy ahí, ¿no? Me quito la máscara, ¿no? Desactivo un poco ese personaje que me lleva al sufrimiento y empiezo el camino del ego a la esencia, ¿no? Exacto. Que esa es la gracia, digamos, del eneagrama. Pero a partir de ahí, tú aplicas lo que se llama el coaching cuántico. ¿Por qué cuántico? Bueno, pues para unificar un poco todo lo que me gusta y lo que me apasiona, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Normalmente el coaching al que estamos acostumbrados, o el que yo entendía como el coaching más americano, más de retos, de ¿quién quiere ganar $1.000.000 en una hora? Y todos, yo. Está orientado a yo tengo una meta, un objetivo, y qué tengo que hacer para moverme de este sitio, donde no tengo ni un duro, a aquí donde tengo $1.000.000, ¿no? Entonces, se busca esa meta y se trata de, vamos a decir, replicar la vida o lo que tendría alrededor esa persona que quiere ganar eso. Pero en el coaching cuántico, utilizando, digamos, que nada es casual y que todo lo que está a mi alrededor yo soy causa, es decir, yo en algún momento lo he imaginado, o mi inconsciente lo ha imaginado, mejor dicho, y me han pasado toda esta serie de cosas, lo que utilizo es todo lo que tengo en mi realidad, entender cómo lo he creado, y desde ahí empiezan a caerse las fichas y empiezas a crear otra realidad diferente. O sea, no partimos de la meta que quiero, sino de por qué tengo todo lo que tengo, de qué me sirve y cómo, aceptando la realidad que tengo, es cuando la puedo transformar. Entonces es un punto muy, muy distinto al coaching de esto no me gusta, quiero otra cosa. Es acepto lo que tengo y solo aceptándolo se va a transformar. La aceptación superadora. Totalmente. Totalmente. Y es el punto que más cuesta. Porque muchísimo. Mucho, Alex. Y además, fíjate, romantizamos hasta el dolor. Ay, es que yo soy una sufridora nata, ¿no? O soy muy enamoradiza, o es que yo soy apasionada de no sé qué. Claro, pero queremos algo diferente agarrados a nuestra identidad, ¿no? Y desde ahí no se puede cambiar nada, o intentando cambiar el exterior, que es nuestra pasión. Vamos a cambiar al novio, vamos a cambiar al jefe, vamos a cambiar todo y nosotros permanecemos iguales, ¿no? A mí me gustaría compartir con vosotros, porque obviamente esto de cara a Almudena pues tiene más razón que un santo, pero aquí lo importante es si funciona o no funciona, la aplicación práctica de todo esto. Aquí en el programa sabéis que somos muy prácticos y queremos ir por trabajo, ir por faena. Y vamos a escuchar algunos testimonios de personas que han pasado precisamente por la consulta de Almudena y que les ha funcionado precisamente este coaching cuántico, que aúna diferentes disciplinas, como decíamos, ¿no? El eneagrama, con la ley de la atracción, etcétera. Y los sueños también, que no he dicho. ¿Y la interpretación de sueños? Sí, doy una puntualización. Bueno, hay personas, mucha gente dice que no se acuerda de lo que ha soñado, ¿no? Pero cuando realmente hay un interés en conocer lo que tu inconsciente te dice a través de los sueños, hay digamos, un ritual que se hace, un diario de sueños, una predisposición antes de dormir para tener sueños lúcidos o para acordarte de los sueños. Y es sorprendente cómo personas que no se acordaban, pero absolutamente de nada, han empezado a escribir, o sea, pero folios, porque es impresionante cuando te despiertas y dices, lo escribo, no vale. El móvil no vale, chicos, no vale hacer trampa. ¿El móvil no? No, porque cuando escribes se va quedando mucho más esa información. Y de hecho,
¿Ves? Vas escribiendo, me despierto a tal en el sueño y de repente dices, ahí vas, y en el sueño también aparecía este símbolo, esta persona o esta ciudad. Y entonces cuando hay una predisposición, hay gente que lo del tema de los sueños no le gusta o no ve por ahí un potencial, yo sí lo veo, entonces se trabaja mucho porque realmente el inconsciente es en los sueños donde más se muestra y te da una información brutal que el consciente no tiene, ¿no? Y cuando trabajamos con la ley de la atracción, claro, normalmente tú dices, pero ¿cómo voy a haber yo creado esta cosa que no me gusta nada? Vale, tú no, pero tu inconsciente y tu idea sobre tal cosa sí, y en eso ayudan los ¿Y sueños. en el sueño aparece la respuesta? Muchas veces sí. Muchas veces sí. Lo que pasa es que aparece en modo simbólico y no vale cogerse un libro de interpretación de sueños porque el símbolo puede ser universal. Por ejemplo, tú ves una cruz y aunque seas ateo, sabes que una cruz para todos más o menos es lo que es, pero que una cruz aparezca en un sitio, en un momento determinado del sueño o con tales personas alrededor no tiene nada que ver. Un significado distinto para la persona. Exactamente. Cada persona es un mundo. Totalmente. Y cada inconsciente es un mundo. Exactamente. Vamos a escuchar algunos de esos testimonios. Me llamo Lara, yo empecé con sesiones de coaching con Almu, me ayudaron a cambiar mi visión de mí misma y a ponerme yo la primera, a sentir que era yo quien controlaba mi vida y no los demás. Y a día de hoy todavía generan un cambio radical en mi vida en positivo, tanto en la forma en la que me veo a mí misma como en mis relaciones con los demás, de forma totalmente satisfactoria. Ha cambiado el cómo me relaciona con los demás de forma muy positiva. He tenido además la posibilidad de hacer 2 cursos con Almu, que para mí han sido tan importantes el contenido como la explicación de este contenido y la facilidad que tiene Almu de hacer participar a los demás en momentos puntuales. Por tanto, yo a nivel general recomiendo muchísimo a Almu porque es una grandísima profesional y una gran persona. Qué bueno. Fíjate, no solo haces sesiones online, ¿no? Individuales, particulares, sino que también haces cursos. Sí, cursos de eneagrama. Cada año hago un curso diferente para no aburrirme. Entonces siempre el enfoque es, cuando viene la gente que viene a mí, como no es casual quien viene a ti, no viene una persona que dice quiero saber mi número, porque yo a nadie le voy a decir su personalidad. Lo que hago es hacer, a lo mejor es eneagrama enfocado a relaciones o eneagrama enfocado a trabajo. Me gusta hacer monográficos también y me gusta también pues, que la gente, digamos, pueda verse en todos los eneatipos y de esa manera luego puede irse identificando, ¿no? Pero a veces es un trabajo muy complementario el curso porque ves a personas que tienen tu eneatipo pero no se parecen en nada a ti. Dices, ¿cómo puede ser esto? Ves lo que hay en común y lo que no. Y luego, en sesión individual es cuando ya se puede uno, digamos, centrar más en su caso particular, sabiendo ya un poco de referencia, teniendo el eneagrama y habiendo visto que no eres el raro, que hay gente que le pasa lo mismo que a ti, o que hay gente muy, muy opuesta a ti, pero cuando entiendes sus motivaciones, la infancia que ha tenido y qué le ha llevado a eso, te vuelves mucho más tolerante y mucho más compasivo. Entonces, en lugar de señalar al otro de, este es un 4, este es un 2, que eso es el principio, cuando empiezas a aprender eneagrama, todos lo hemos hecho, ¿no? Yo ponía números tal camarero, este es un lento, pues es un tal, es un cual. O sea, es normal que pasemos por esa fase superficial, pero luego es mucho más bonito y más profundo. Vamos a escuchar más testimonios para que veáis hasta qué punto os puede ayudar precisamente este coaching cuántico que practica Almudena. Hola, soy Ana, soy de Barcelona y debo agradecer a Almudena el haber podido conocer el mundo del eneagrama y haber podido conocer a través de él cómo las caretas, la personalidad se puede quitar y puede ayudar a conocernos interiormente, a conocernos tal y como somos en esencia. Es que de eso se trata, el camino del ego a la esencia, que es un camino que hace que no tengamos que sufrir tanto. Que eso es importantísimo. Yo creo que realmente el objetivo de toda terapia es que dejemos de sufrir, ¿no? O evitar el mayor sufrimiento posible. Y eso se consigue cuando se vive desde la esencia y no desde el ego. Entonces, trabajar con el eneagrama te permite descubrir tu máscara, ¿no? Está claro. El pecado capital que te mueve. Mira, yo soy eneatipo 3, por lo tanto yo sé que mi pecado es la vanidad. La vanidad. Entonces, bueno, yo es que sigo mucho la línea de Claudio Naranjo. Y sí. Y entonces es cuando te trabajas y te das cuenta de muchas cosas, de muchos comportamientos tóxicos, de cómo tú mismo te provocas un autosabotaje, de cómo tú mismo haces que sufras. Es decir, no hay nadie que sea culpable de tu sufrimiento, sino que eres tú en todo caso el responsable, ¿no? En tu estado de ánimo, si sufres o dejas de sufrir.
Y te das cuenta, por ejemplo, en el caso de eneatipo 3, ¿no? ¿Qué le pasa a eneatipo 3? Busca el amor a través del reconocimiento de los demás. Si no obtiene ese reconocimiento, sufre. Claro. Sufre. Entonces, ahí viene el trabajo de conectar con la esencia, quitarle peso al ego. ¿Para qué? Para que el eneatipo 3 pueda utilizar las habilidades, virtudes del eneatipo 3, que es el comunicador, el proyector, el expansor, ¿no? El que expande de cara a los demás, pero sin que le tenga que pesar el reconocimiento o el juicio de los demás, o que aprenda sobre todo a amarse a sí mismo para no depender del amor de los demás. Y a partir de ahí, claro, la persona madura. Y ganas poder. Porque deja ese papel de víctima para convertirte en el amo y dueño de tu vida. Vamos a escuchar más testimonios. Hola, mi nombre es Félix, les hablo desde Uruguay, un poco distante de ustedes, pero cerca a través de la tecnología. Bueno, hablar sobre la invitada de ustedes es algo que me ha de resultar extremadamente sencillo y limitado por el tiempo. Pero bueno, conocí a Almudena por allá por el año 2020, en plena pandemia, momentos de que a mis 40 y pico había muchas preguntas y pocas respuestas. Y bueno, cuando uno está en búsqueda, la afloración de la respuesta empiezan a caer, empiezan a llegar. Y bueno, fue así que al escucharla en un canal colega, no tuve ninguna duda que había algo de eso que yo tenía que saber. Y así fue que me contacté con ella, una persona totalmente abierta, con mucha luz y brindándome respuestas. Cursamos con ella el curso de Enneagrama Cuántico. La verdad que fue algo maravilloso por el grupo de personas que se nuclearon ahí y por lo que me dejó. Saber manejar el tema de los egos y entender cómo lo pueden llegar a estar viviendo mis pares, que a veces generan cierta distorsión. En realidad es una manera de aceptación a los estilos y a la forma de vida en los ambientes que uno tiene que compartir asiduamente. Así que bueno, le mando un saludo grande y bueno, es una persona tan transparente, tan pura que es un honor para mí haberla conocido. Qué bueno. Oye, mucho agradecimiento, ¿eh? O sea, Pues has conseguido que muchas personas cambien su vida a mejor. Pues sí, la verdad que yo siento también mucho agradecimiento porque cuando escuchas esto realmente te conmueve y sabes que estás como en el camino que has elegido, ¿no? O el camino te ha elegido a ti, no lo sabes. Pero sí, es muy, muy enriquecedor porque a mí me pasó igual, ¿no? O sea, empiezas algo como, qué divertido esto, qué curioso esto, y de repente ves que te da, poco a poco, ¿no? Te da la vida un vuelco y realmente yo agradezco muchísimo a ellos por confiar en mí, claro está. Tú desde pequeña, que por eso Almudena utiliza también los sueños, ¿no? Los mensajes oníricos para entender por qué y para qué nos pasan muchas cosas y cómo solucionarlo, obviamente. Porque tú ya desde pequeñita tenías sueños lúcidos. Sí. Tenías un don. Bueno, yo me divertía un montón. O sea, yo resulta que, pues yo soñaba muchas veces, me daba cuenta que estaba soñando porque veía algo muy extraño en el sueño. Por ejemplo, os habrá pasado muchas veces que soñáis que vais desnudos o que a lo mejor lleváis la parte de arriba y no la de abajo. Y mucha gente me ha compartido que pasaba vergüenza porque la gente les miraba, pero a mí me pasaba que no me miraba nadie. Entonces, claro, tú estás en el sueño y dices, no me mira nadie, todo el mundo va vestido y yo no, esto tiene que ser un sueño. Entonces caía en que era un sueño y seguía soñando, o sea, controlaba la mente para seguir soñando y decidía qué me apetecía que me pasara en el sueño. Pues voy a ver a mi abuelita, a lo mejor, o mi bisabuela que falleció cuando yo era niña y hablaba con ella. O ahora quiero que aparezca tal persona y hablaba con la persona. Y esas personas, yo no lo entendía entonces como mensajes, pero ahora sé que sí que eran mensajes de esas personas de alguna forma, ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa también, os doy así un adelanto. Todos los personajes que aparecen en el sueño de uno mismo son distintas partes de uno mismo. O sea, aunque tú te encuentres con tu padre o con un vecino, con alguien que te cae mal y dices, pero ¿cómo he soñado con esta persona? Algún aspecto de esa persona está en tu inconsciente, tanto los buenos como los malos. Entonces es una forma muy buena también de integrar como todos tus yoes
para al final unificarlos en ti misma y no rechazar las partes que en principio rechazamos en forma de esas personas que no nos caen bien, ¿no? Entonces es muy... También tenía viajes astrales, bueno, ahí no voy a entrar, pero digamos que yo de noche dormía poco, pero disfrutaba un montón. Claro, por eso confías tanto en el poder de los sueños, ¿no? Sí, Para sí. transformar una vida. Totalmente, totalmente. A mí me parece apasionante. Ponme un ejemplo de lo que sería un mensaje de esos sueños, para que la gente lo entienda. ¿Hasta qué punto captar ese mensaje puede ayudar a transformar una vida? Vale, pues voy a contar un Sí. ejemplo claro. Además, así lo mezclo un poco con lo que os comento de los viajes astrales. Pues me vi yo en un sueño que estaba andando por una calle tipo Wall Street. Entonces iba andando, pues lo típico de las pelis. Nadie se mira, todo el mundo va corriendo y tal y cual. Y de repente yo me encontraba con una persona, esto es por lo que pasa aquí en Preciados, en Sol, que te viene todo el mundo de las ONGs, ¿no? Y muchas veces vas con prisa y dices, por favor, vas esquivando, Te vas esquivando. que ya sé quién es, pero estoy ya en 3, y te dicen, pues entonces te falta la mía. Y yo, no, por favor, tal. Pues en el sueño se me mezclaba eso y resulta que yo decía, no, si entablo contacto visual con alguien, me van a parar. Elude el contacto visual. Elude el contacto visual. Entonces iba yo por un Wall Street así, tipo Preciados de Madrid, así. Y de repente se queda la calle vacía en el sueño, empiezo a notar como un calor aquí a mis lados y me quedo, claro, ahí no era consciente de que estaba soñando. Siento como un escalofrío por el cuerpo. Entonces miro y solo veo como luz. Pero en esa luz veo como unas caras, pero bueno, como si fueran una película, ¿no? Ves como unas siluetas, pero no dan miedo, dan como mucha tranquilidad. Al principio te da miedo, pero luego no. Y entonces me empiezan a susurrar cosas, me empiezan a decir cosas. Y lo que recuerdo perfectamente, bueno, en su momento lo escribí porque este sueño me impactó mucho, por eso es el primero que me ha venido. Estaba pasando yo un momento muy, muy complicado, con un duelo muy complicado. Y entonces lo que leí de todas las voces, en muchos tonos, era: no estás sola, estamos contigo. Entonces, a mí eso me pareció, yo lo interpreté, puedo interpretar de muchas maneras, como que mis seres queridos que habían fallecido, además en mi caso fallecieron muy seguidos, me quedé prácticamente sin nadie en 2 años, a mí eso me dio una paz porque para mí eran, bueno, pues ese yo mío que no tiene materia en forma de esos seres, ¿no? Diciéndome que, bueno, que aunque aparentemente hayas perdido mucha gente en poco tiempo, que siempre hay algo superior, que no es material, por eso no eran personas físicas, ¿no? Que siempre está contigo, y a mí me dio una paz increíble. Entonces eso es un ejemplo algo más, vamos a decir, espiritual, pero hay mensajes muy concretos de frases, de cosas que la gente... Incluso de frases o mensajes que te pueden decir, no hagas negocios con esa persona. Hay gente, a mí no me ha pasado, pero personas que han pedido mensajes muy concretos, a lo mejor la frase no le ha llegado, pero sí le ha llegado, por ejemplo, que está manejando unos papeles y tal, y de repente un trueno que parte eso en 2. Dice, ¿y esto por qué es, no? Y entonces tú le pides a la persona que te cuente, pero después del sueño, para no sugestionarte tú con el tema. Y entonces dices, oye, ¿tienes algo con alguien o algún acuerdo o algo en lo que no estás de acuerdo? Y de repente la persona cae y a lo mejor no es algo de papeles, a lo mejor es con su pareja, con algo que ha dicho que sí, algo que no quiere decir que sí, pero lo ha hecho por miedo a la ruptura o algo así. Y a lo mejor ese rayo es posiciónate, no hagas esto por miedo a, sino que tú tienes tu opinión y el otro tiene la suya. No tiene por qué ser una ruptura como tal, pero sí que tú vas sacando y vas preguntando y la persona le ves que se le va cambiando la cara porque realmente va cayendo en cosas que las tenía muy tapadas y le salen, ¿no? Son, más que frases, Alex, son símbolos. Son símbolos que se interpretan luego como frases, puede ser, sí. ¿Uno, Almudena, puede conseguir todo lo que se proponga? Uy, eso me lo pregunta el 3, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo no he conseguido todo lo que me he propuesto todavía, estoy en el camino. Entonces, yo lo que creo que, esta es una frase muy hecha, ¿no? La de, se disfruta el camino. Si no tuviéramos metas y digamos, objetivos, qué aburrimiento, ¿no? O sea, pero no a qué aburrimiento sino que qué bonito es tener una cosa, por ejemplo, yo quiero ganar 2.000 euros al mes y cuando los ganas dices, ahora me es poco y ahora que veo que lo puedo conseguir, quiero más. Entonces está muy bien ponerse como pequeñas metas que en un principio tú te puedas creer, ¿no? Bueno, pues creo que esto es posible con mi trabajo, tal,
y de repente dices, no, es que he aspirado a muy poco y realmente quiero otro tipo de vida, o quiero más dinero, o quiero, este trabajo lo había yo pedido con tantas horas tal, vale, pues ahora quiero tener libre el viernes por la tarde, imagínate. Vas consiguiendo pocas cosas de poquito a poquito en la medida que el inconsciente vaya aceptando esos nuevos cambios. Es decir, y ahí va un poco mi respuesta, si tú tienes números rojos en el banco, dudo que te creas que en un año eres millonario. A lo mejor no quieres ser millonario, a lo mejor quieres libertad financiera. Claro. Que no es lo mismo. O a lo mejor quieres poder teletrabajar o poder irte a tu casa de la playa de vez en cuando, tal. Entonces, todo lo que te propongas, bueno, a lo mejor para ti la forma es una y según vas alcanzando pequeñas metas, la forma va cambiando. Entonces, lo que en un principio te proponías como algo titánico, resulta que vas descubriendo que tienes mayor libertad y ya no quieres ser millonario, sino que quieres tener más tiempo libre, porque realmente el tiempo es lo que queremos todos, ¿no? Claro. Es que te lo pregunto porque yo creo que hay una parte importante, es el objetivo que uno se fija, el deseo, que es lo que quiere realmente una persona. Y a veces nos centramos mucho, nos obsesionamos con un objetivo, cuando quizás simplemente el objetivo sería sacar siempre la mejor versión de nosotros mismos, desarrollar nuestro máximo potencial y no perder tanto la energía en que tengo que conseguir algo determinado en un tiempo determinado y con esta forma y tiene que ser así. Exacto. O sea, saber formular realmente qué es lo que yo deseo, qué es lo que quiero en mi vida, para poder desarrollar todo mi potencial, porque el objetivo realmente es desarrollar todo el potencial. Claro, de hecho, has dado la clave cuando has dicho eso, ¿no? Mi mejor versión realmente es en el momento en el que estoy plantada. Ahí está. O sea, ahora vivo en una casa que es muy pequeña o vivo en una ciudad que no es la que me gusta. Vale, en lugar de no me gusta nada de esto, qué horror, a ver cuando me cambio de piso de ciudad, que eso es una vibración muy baja. Muy baja. No sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. Pues ahí es lo que yo siempre animo es a pensar o a sentir. ¿Cómo me quiero yo sentir? Cuando consigues ese sentimiento, aun en tus condiciones, vamos a decir que no son las ideales, la vida te va a traer cosas que empaten esa vibración. Pero cuando tú niegas lo que tienes, no lo quieres, lo rechazas, crees que hay algo mejor, es que lo mejor es lo que tienes en este momento, me refiero lo mejor para tu nivel de conciencia en este momento, que no significa, por supuesto, que no puedas avanzar, pero si lo aceptas y dices, dentro de esta circunstancia voy a ser la mejor versión en esta casa, en este trabajo, con esta pareja, ahí es cuando pegas como el salto cuántico, porque realmente tú ya has trascendido el miedo, el ego, no quiero esto, no me gusta, y ahí es cuando la vida te empata y te supera lo que ya tienes, pero siempre tienes que aceptar primero y ser tu mejor versión donde estás. Que eso es lo que nos cuesta un montón. Ser tu mejor versión donde estás, desde la realidad y no desde la fantasía. Claro. No desde lo que no tengo, exacto, sino desde lo que soy y tengo ahora mismo. Claro. Aceptación superadora, lo que decíamos antes. Mira, no había escuchado ese término, pero me gusta. Es una forma muy buena de definirlo. Porque aceptación superadora implica que acepto mi situación, pero no me resigno a ella. Exacto. Porque sé que la puedo cambiar. Exacto. Ahora, ¿qué falta muchas veces? Falta conocernos bien, falta saber cómo desarrollar nuestro potencial, falta, por ejemplo, saber cómo manejar la ley de la atracción, que esto os puedo enseñar muy bien Almudena, falta, por ejemplo, saber quiénes somos, cuáles son nuestras máscaras y qué es lo que está tapando nuestra esencia a través del eneagrama, falta interpretar los mensajes que nos vienen en sueños, que están importante porque es la manera que tiene el inconsciente de comunicarse con nosotros, y eso también te lo enseña Almudena. En una sesión online particular puedes evolucionar muchísimo de la mano de Almudena Galán Martínez. También hace cursos, formaciones, toda la información que necesitéis os podéis dirigir directamente a ella en su teléfono, que está ahí en pantalla. Teléfono. ¿Prefieres que te llamen WhatsApp? ¿Qué te va mejor? Me llaman a WhatsApp. Llamada a WhatsApp. Estoy ahora modificando mi web y todo, así que de momento es la forma de comunicar. Ahí está el teléfono. Mira, comunicación más directa imposible. Sí. 649 53 90 63. 649 53 90 63 con el prefijo 34 delante si la llamáis o la escribís el WhatsApp desde fuera de España. 0034 más 34 y el 649 53 90 63. Almudena Galán, bióloga, mentora experta en eneagrama y coaching cuántico. Gracias por estar en Gracias a ti, Comunica. Alex. Gracias.